me llama la tía y me dice, Sara murió. Vivimos desde la empatía, es ponerse desde las emociones del otro. Y yo le decía a mi hermana, voy a hacer una promesa que de aquí en adelante todo lo que haga por el tema de discapacidad va a ser para honrar a Sara, para honrar a mi sobrino, y desde ahí empecé a hacer las cosas aún con más amor. Hola, hola, bienvenidos a Quejambritis Podcast, el podcast de Felipe Buitrago. Y es que a veces en el camino encontramos en la razón de ser de nuestro trabajo nuestro propósito más grande. Pero ¿qué pasa cuando el propósito es por aquellas personas que al parecer para el resto de la sociedad son un poco más vulnerables? Personas que quizás no están en igualdad de condiciones o que en ese papel alguien necesita por ellos alzar la voz. Es por eso que hoy nuestra invitada súper especial es Maye, mi querida Maye, bienvenida a Quejambritis. Buenos días, Felipe, buenos días para todos los que nos van a ver hoy y nos van a seguir escuchando. Bueno, genial estar acá, y es que Maye tiene una historia muy bonita y muy particular alrededor de cómo ella en su camino como abogada y en su trabajo dentro del gobierno en Colombia comienza a encontrar un propósito de luchar por aquellos que muchas veces no pueden alzar la voz, o aquellos que se encuentran en condición, o como lo llaman mal, que lo vamos a aprender hoy, condición de discapacidad, personas con discapacidad. Es un espacio muy bonito, sobre todo para concientizarnos, para ser mucho más orientados específicamente a poder entender que nosotros ya tenemos mucho, que ya somos muy afortunados y que quizás a veces necesitamos también esa mano de otros o ayudar a otros. Así que bienvenidos a la Quejambritis. Y bueno, querida, ¿de qué te quieres quejar hoy? Quejarse no cuesta nada. De lo duro que le toca a la población con discapacidad. De eso me quiero quejar. Una población que todos los días batalla para poder ser reconocida. De eso me quiero quejar hoy. Bueno, es una queja bien interesante que, Sí. Claro, muchas personas no se pueden identificar porque nunca los ha tocado el tema, porque no tienen cercanía con el tema, pero que al final de cuentas creo que es una situación de todos y para todos. Muchas personas que tenemos la posibilidad o hemos tenido la posibilidad de estar cerca de esa lucha constante por esos espacios de bienestar, digo yo espacios de bienestar porque no es lo mismo cuando no tienes una rampa para poderte movilizar, cuando no tienes espacios para poderte comunicar, o cuando tu calidad de vida puede disminuir a causa de cualquier tipo de situación física o incluso mental. Entonces, bueno, ¿cómo arranca ese proceso tan bonito? Cuéntame un poquito, cuéntanos de ti, de cómo arrancas, empezaste tu vida alrededor de ese camino y cómo te lo fuiste encontrando. Bueno, Felipe, por cosas de la vida, gracias a alguien, yo estaba trabajando también en una entidad pública. Me fui a trabajar a una entidad pública maravillosa que quiero mucho, que se llama el Ministerio del Interior. Estaba trabajando en una área totalmente diferente hasta cuando salió la necesidad de crear como una coordinación para la población con discapacidad. Estaba manejada en el Ministerio de Salud. Siempre se ve a la población con discapacidad, siempre se relaciona con el tema solo de paciente, y queríamos darle como un reconocimiento a esa población, pues el Ministerio del Interior es el ministerio garante de los derechos. Entonces se estaba llamando a un equipo de profesionales para el tema de discapacidad, y por fortuna yo fui privilegiada para ese equipo que hoy en día me ha cambiado totalmente la vida. Y empezamos a crear la coordinación de discapacidad, empezamos a trabajar en territorio con la población más cercana, a darle ya un tema no de tanto de pacientes, sino un poco más de enfoque de derechos. Y me encontré con la sorpresa de que, siendo abogada, desconocía totalmente que había leyes, decretos, toda una normatividad, porque Colombia tiene una normatividad muy amplia en materia de discapacidad, y decía, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Yo no tengo ni idea que había esto en Colombia. Me encerré 15 días porque eso era ya que tocaba ir a territorio, que tocaba empezar a trabajar el territorio coordinadamente con el ministerio, empezar a darle, siempre le he dicho yo, como una remesón el tema de discapacidad. Me encerré como unos buenos días a aprenderme toda la normatividad, porque sabía que en cualquier momento me iban a mandar así al flote con el tema, y lo desconocía. Y yo decía, Dios mío, ¿yo qué voy a decir frente a este tema tan importante y tan sensible?
y el respeto que merece esa población. Oh, sorpresa que me mandaron al primer departamento que amo mucho, que fue Boyacá, más de 200 personas de la población con discapacidad y yo, Dios mío. ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer? Empiezo? ¿Qué les digo? Una persona, la anterior que manejaba el departamento, me lo entregó y yo miraba a todo el mundo y todo el mundo me miraba. Uno, pues estaba muy chiquis. Dos, yo decía, donde me cojan a preguntas, ¿qué voy a decir? Entonces empecé cada vez a prepararme, a entrar un poco más en este tema tan bonito y la responsabilidad que tenía como abogada y la responsabilidad que tenía como Estado de llegar. Me fue muy bien en ese departamento, por eso lo amo mucho, porque fue el primer departamento en el que me enfrenté y así empecé a bajar a territorios. Creo que no solamente le llegué por ser Estado, sino que empecé a sentir mucha empatía con la población. Hay una palabra clave y yo te interrumpo porque esto es bien importante y es el proceso de la empatía en el rol de lo que uno puede comenzar a sentir y desde un proceso que existe sí o sí por percepción, que es eres diferente y eso lo vemos en toda Latinoamérica. Algo que me causa curiosidad y es, tú llegas como abogada, llegas allí y comienzas a descubrir que hay un montón de leyes, un montón de no solo decretos, normas, reglas, derechos, también deberes, imagino, en ese proceso. Pero estamos hablando de hace ¿cuánto? ¿30 años? ¿40 años? No, estamos hablando de hace muy poco. Eso quiere decir que de ahí para atrás ha sido un proceso muy duro para ganarse esos derechos. La verdad, desde la Constitución tenemos ciertos artículos que amparan a la población, que uno los ve y los deja pasar por alto. Listo. Tenemos la población con discapacidad tiene una ley estatutaria que eso representa mucho. Tenemos leyes y todo. La verdad que jurídicamente Colombia está muy bien fundamentada en el tema de garantizar, pero la realidad es otra, definitivamente es otra. El tema de inclusión laboral, el tema de inclusión educativa. De por sí que a nosotros nos toca duro en el tema de salud, a una persona con discapacidad le toca aún más duro, por la necesidad que tienen de algunos temas de salud y de todo, por decirlo así, más no estoy... Por la especialidad Por la también. especialidad no estoy generando. Entonces, eso es lo duro. Cuando tú solamente estudias las normas, pero cuando vas a territorio te das cuenta que todo está en un papel, pero la realidad es otra. Y ahí empecé a estrellarme diciendo, me estoy solamente leyendo, pero cuando vengo a ver la realidad, el panorama es totalmente distinto. Claro. Y eso fue lo bonito, de que tenía el conocimiento de la norma, pero empecé a lo más bonito, a ver la realidad de quienes tienen la realidad, valga decirlo así, y que cada departamento es particular frente a su grupo, pues al grupo poblacional de discapacidad. Entonces es cuando uno ahí empieza a tener experiencias de vida, es donde uno empieza a decir, bueno, sí, soy Estado, pero la palabra que siempre me ha gustado es empatía, no solamente quedarme con el rol de abogada de un ministerio, sino empezar a decir, acá hay necesidades que desde mi rol como abogada, desde mi rol como persona, puedo empezar a ayudar. Y eso fue lo que me ha llevado a estar donde hoy, esa empatía con la población con discapacidad. Y es que en esa empatía hablamos de procesos emocionales, porque pues al final de cuentas lo que nos juega en ese rol profesional a todos es las emociones que vivimos y que sentimos, y que probablemente uno dice, no, en mi trabajo yo soy de esta manera y yo me voy a comportar así bajo este marco, bajo esta referencia, pero cuando llegas a la vida real te toca el corazón. Y el hecho de que tú cambies, tengas que vivir unas emociones, bien sea agradables o desagradables alrededor de tu trabajo, van a confrontarnos en el momento de decir, oiga, yo en esa posición, ¿qué estaría dispuesto a hacer? O cómo me duele ver lo que estoy viendo. Creo que eso es una problemática latinoamericana. Creo que nosotros, a pesar de ser países individuales, tenemos situaciones muy, muy similares. Han luchado cada una de las personas de diferentes poblaciones por hacer valer sus derechos. Y en ese proceso pues es parte de, pero pues afortunadamente personas como tú dedicadas a esto comienzan a descubrir esta forma de ser. Pero cuando tú vas a Boyacá, cuando vas en ese proceso, te toca comenzar a ir a otros lugares que son un poco más de difícil acceso. ¿Qué pasa ahí? Pues te voy a contar la experiencia que me marcó y siento que ahí hubo una malla y de ahí nació otra. Okay. Creo que ahí mi vida empezó a cambiar tanto laboralmente como personalmente.
Ahí empecé a entender que no solamente es cumplir con un contrato, con una labor de servidor, de contratista, sino que debemos ir siempre más allá. Y eso fue bonito. Y de la parte como profesional, en mi caso de abogada, que debemos aprovechar la profesión que tenemos para ayudar, y mi parte como ser humano cambió totalmente. Me fui para un departamento muy hermoso que quiero mucho y no lo voy a decir, pero tuve la experiencia más linda. Llegué, me presentaron a una niña en ese tiempo iba para 2 añitos, tenía baja visión. Me la presentó la tía, que hacía parte del comité de discapacidad, que lo apoyaba, hacía una muy buena participación, porque hay comités de discapacidad, Felipe, municipales y departamentales, que son quienes alzan la voz también. Cada una de las diferentes tipos de discapacidad tiene un representante que alza la voz por cada población. Y yo iba saliendo y la señora me llamó y me dijo, a mí me gustaría que me escuchara. Y yo iba atrasada y me iba dejando el avión porque tenía que arrancar a otro departamento y dije, me va a dejar el avión, pero yo la escucho. Literalmente el avión me dejó. Pero la escuché, Dios sabe cómo hace sus cosas. Y la señora me dijo, tengo una situación con mi sobrina, tiene baja visión, no hemos podido llegar a hacer tutelas, necesita unas cosas particulares, necesita que el gobernador nos ayude con las ayudas que hay para la población con discapacidad. ¿Usted me puede ayudar? Yo le dije, no, sí, claro. Y yo le dije, ¿dónde está la niña? Me dijo, espéreme un segundo. Y trae la niña y Felipe, yo sentí la conexión más hermosa que haya sentido en la vida. Yo apenas la vi, la niña se robó mi corazón. Ella tenía baja visión, entonces digamos que me podía reconocer, ajá, pero obviamente no a cabalidad, pero me empezó a tocar. Me empezó a palpar. Son formas distintas, ¿no? Entonces cuando ella me empezó a tocar, yo decía, no soy mamá, pero yo decía, creo que esto debe ser lo más parecido a cuando un hijo te toca y te dice mamá. Entonces yo la toqué y ella también todo el tiempo me tocaba y a mí me empezó a temblar todo, como me está temblando en estos momentos. Yo sentí una conexión con ella y me dijo, ¿cómo te llamas? Y yo le dije, me llamo Maye, porque pues a mí me conocen es por Maye, mi verdadero nombre es María Fernanda, pero nadie me lo dice casi. Y ella, eres muy linda. Y tenía en ese tiempo el cabello más largo y ella deslizó las manos hasta la punta de mi cabello y me dice, el cabello es largo. Y yo, sí. Cuando yo le dije, ¿cómo te llamas? Me dijo, me llamo Sara. Entonces, yo, hola Sara, estoy para ayudarte. Entonces me dijo, es que tengo mucha hambre. Fue su primera expresión. Entonces yo le miré a la tía. Cuando un niño te dice que tienes hambre, tu corazón cambia por completo. Le dije, si quiere vamos a desayunar. Igual ya me dejó el avión, no puedo hacer nada. Pedí que me llamaran. En ese departamento no era muy fácil conseguir avión, entonces me tocó esperar hasta el vuelo siguiente. O sea, todo se me retrasó, la agenda en el otro departamento, me llamaron la atención mis superiores y yo decía, no me importa, si hasta aquí tengo que llegar, no me importa, pero estoy feliz en lo que estoy haciendo. Nos fuimos a desayunar. La tía de Sara me contó su historia, que tenía, aparte del tema de baja visión, se le estaba desarrollando como una enfermedad huérfana y que necesitaba unos tratamientos y todo un tema de atención, de salud y de todo, que no lo había podido conseguir, sino lo normal, lo de que la ve el médico, pero no especialistas y de todo, y que necesitaba. Y de una vez le dije, no, espéreme, yo hablo con el gobernador, yo hablo desde el ministerio, en que yo le puedo ayudar también personalmente. Desayunamos y llegó la mamá. Con la mamá no tuve mucha empatía, realmente. Siempre desde el principio nunca tuve eso que tú no conectas, ajá, pero con la tía sí. Entonces la tía era la que estaba más pendiente de la niña. Fuimos a un almacén, le compré una muñeca, me acuerdo tanto que le regalé la primera muñeca a Sara, le compré ropa y le compré como suplementos y yo le decía, yo siento a la niña muy delgada. Y en esa fue mi primera, toda una tarde nos la pasamos juntas. Todo en un solo día. Solo en un solo día. Esa conexión que existió entre las dos fue en ese momento mágico. O sea, sí, eso te revela a ti un propósito. Tú lo dices y dices, me cambia la vida. Y qué lindo porque como lo narras alrededor de eso es
claro, una Maye antes, una Maye después, una Maye más abierta, una Maye con un corazón mucho más grande, que descubrió otra forma de comunicarse y otra forma de sentir, que creo que es lo que pasa en esos casos, porque uno está acostumbrado a te vi, te referencié. Ajá. El hecho de ese factor kinésico, ese factor de palpar, de tocar, De despierta diferente, despierta diferente. Todo fue así. Mientras, tú sabes, mientras le compraba la ropa, la niña, la tía, asombrada. Fuimos toda tarde y noche. Definitivamente no había cómo salir de ahí. En la noche fuimos a cenar, la dejé hasta su casa. Me fui al hotel y siempre me decía, yo decía, si me pasó eso fue por algo. Siempre pasaba eso en mi cabeza. Toda la noche empecé a revisar derechos de petición, a revisar cómo le podía ayudar, cómo conectaba con la gobernación, cómo le dejaba todo listo, porque yo decía, ¿qué tal que después no pueda venir por todo lo que tengo? ¿Cómo la dejo desamparada? O sea, no dormí toda la noche con la necesidad que tenía de ayudarla. Me levanté súper temprano al otro día, porque tenía el vuelo hasta la tarde. Fui hasta la casa de la niña, la saludé, y apenas ella escuchó mi voz, empezó a gritar, Maye, 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 Maye. Entonces, otro súper abrazo inesperado. Y le hablaba a la tía y le decía, mire, vaya y radique ese derecho de petición, vaya, hable con esta persona en la gobernación, vaya, haga esto, por favor, hágale este examen, hágaselo particular. Y ella me decía, y el dinero no, yo se lo dejo, hágase. O sea, empecé a tomarme a pecho la situación y empecé a dejar como todo organizado. Le dije, yo ahorita tengo que volar, me despido, pero espero volver y ayudarlas. Me monté en el avión y yo decía, me faltó hacer esto, mejor yo nunca estuve tranquila. O sea, yo decía, Sara, todo el tiempo estuvo Sara, Claro, Sara como en mi existía cabeza. esa conexión también comienza a aparecer esa situación que ya pasa de la empatía. Yo siempre he dicho que la empatía no es ponerse en los zapatos del otro, porque es imposible ponerse en los zapatos Total. del otro. El otro puede calzar 40, yo calzo 35, me queda grande. Y si es al contrario, me talla. Y me si en talla. la vida talla, pues ahí no es. Y es que lo que vivimos desde la empatía es ponerse desde las emociones del otro. Y lo que aprendiste a descubrir en ese momento fue la emoción, la situación y la conexión alrededor de qué le falta, qué necesita, cómo está. Yo estoy de esta manera, pero puedo sentir algo alrededor de esa persona, cómo está viviendo ese proceso que vive, alrededor de sentir diferente, alrededor de sus carencias y de su plano de bienestar. Entonces, creo que te quedaste con eso y a veces uno se echa culpas y pasa de lo que no pudo hacer. Sin embargo, comenzar a analizar lo que hizo es el paso para comenzar a cambiar algo. Totalmente de acuerdo. Y yo cogí los dictámenes médicos de ella y empecé a preguntar, ¿esta enfermedad huérfana qué será? ¿Y qué especialista la tiene que ver? Llegué a otro departamento y empecé a buscar ayudas y la tía me empezó a escribir y empezó a mandarme videos. La niña está jugando con la muñeca, la niña está tomando este suplemento, total. Entonces empecé a comentar el tema y todo el mundo, no te metas en eso, mira que eso después es para problemas y no sé qué. Yo, no me interesa, lo voy a hacer. Y así pasó el tiempo, para irte resumiendo, como te dije, conocí a Sara cuando tenía 2 años. Al mes tuve que regresar a ese departamento, ya veía otra Sara, más gordita, más robusta, ya le habían hecho tratamientos, ya había tenido el primer subsidio por parte muy diligente de la gobernación, ya le había dado. Digamos que la niña empezó a avanzar en su parte física, pero en su parte visual no. Ya cuando yo fui al mes, oh sorpresa que la tía me dice, Sara no puede ya ver. O sea, discapacidad visual total. Fue muy duro ese choque. Ya la niña realmente sí ya solo me tocaba, ya sus ojitos ya estaban. Y eso era también a raíz de su enfermedad huérfana, que es una enfermedad que le hacía como, ¿cómo te puedo explicar? Empezaba como a absorber sus huesitos. Ok. Tengo el nombre, pero ahorita no me acuerdo, y empezó a reducirla un poco también, a que se convirtiera en la movilidad, en su parte cerebral, en todo, y ya ella se veía un poco más lento para caminar, ya le dolía todo más, y empezamos, yo le dije, vamos a hacerle terapias, buscamos todo, ganamos las tutelas, afortunadamente, gracias a mi papá, que es el abogado que más orgullo me representa y que más quiero. Mi papá me decía, váyase fijo por acá en la tutela, qué tal cosa. Ya no estaba solita en no esa estaba lucha. sola. Claro, Mi papá al principio pensó que era un favor para alguien normal que le pedía el favor, pero nunca le conté la historia detrás. Entonces mi papá me dijo, los abogados estamos para eso,
para servir aún más de lo que es nuestro rol. Mi papá me hizo las tutelas, quedaron perfectas, las ganamos, omitimos derecho de petición para no dar tanta vuelta, nos fuimos directo a las tutelas y empezó a llegarle todo lo que requería Sara. De ese mes que fui, la saludé, conversamos y de ahí pasaron, a pesar de que tenía un contacto todos los días con la tía que me mandaba videos, pasó casi como unos 9 meses y cuando yo llegué ya relativamente Sara no podía caminar, ya tenía discapacidad múltiple. Fue muy duro el impacto de verla ya solo acostadita, de que ya tocaba cargarla, de que ya no la veía dando pasos y empezó ahí a retroceder todo el tema de salud de Sara. Ya eran otras tutelas porque pues tú sabes que cuando están mucho tiempo acostados se queman, que se requieren muchas cosas, que toca pedir los pañales, que toca pedir la crema yodora, aunque yo le ayudaba a la tía, eran de bajos recursos. La tía era con la persona con la que tú tenías comunicación. Sí. Me dijiste al principio que con la mamá no hubo feeling. ¿La niña vivía con la tía o vivía con la mamá? ¿Cómo era el Vivía proceso con la su mamá. familia? La mamá trabajaba porque tenía una hija mayor. La mamá trabajaba, pero quien quedaba a cargo de Sara era la tía. Porque la tía ya tenía 2 hijos grandes. Realmente creo que en ese momento la tía nunca me dijo que la mamá no tenía empatía con la niña. La sentía como un peso. Como porque me tocó a mí, no era una cuidadora de su hija y no era mamá más no madre, Okay. que es totalmente diferente. La tía era la madre de Sara, entonces yo por eso tuve y creo que lo vi, pero no lo quise entender en su momento, por eso fue la no empatía con la mamá. Con la tía fue la que manejamos todo porque ella era la que la cuidaba mientras la mamá trabajaba. Claro, que creo que eso influye en lo que te decían muchas veces o lo que a uno le dicen muchas veces otras personas. Porque yo recuerdo mucho que cuando uno está ayudando de corazón, lo que dicen los demás y los consejos de los demás, no se metan en eso, al final va a resultar en un problema, hay muchas personas desagradecidas, lo único que quieren es más y más y más dinero y lastimosamente se vuelve un tema de limosna, Exacto. de dinero y de falta de aprovechar. gratitud, de aprovecharse. Y eso ha pasado mucho, entonces también sigue existiendo eso, que no es un mito, que es una realidad, no es generalizar, pero en esas situaciones por eso hay gente que dice, yo ya no volví a ayudar, yo ya no vuelvo, yo ya perdí la confianza en las personas que veía que yo lo estaba ayudando, que porque tenía una enfermedad y cuando te das cuenta tenía una casa, un carro, pedía limosna en los semáforos y era mentira. No, y a mí también me ha pasado, de los muchos que he adoptado, con unos me he quedado, con otros no, pero como todo. Entonces Felipe pasó así el tiempo para ir avanzando, empezó a todo ese tema de Sara, volví casi al año, ya cuando Sarita tenía 3 años, celebramos su cumpleaños, le hicimos tortica, hicimos todo y Sara feliz y empecé yo ya a ver el deterioro de Sara. Me empecé a mover más, decía, no, esto va a tocar cosas personales, ayudar acá, poner dinero, hacerle, pero pues a mí realmente no me importaba, entonces lo hacía. Ya cuando Sara estaba entrando casi a los 4 años, digamos que ella salió de esa crisis y ya aceptamos que Sara pues ya no se podía mover, que dependía totalmente de su tía y de los cuidados que ya cuando le tocaba a la mamá, y fue duro tanto para la tía y pues sin embargo para mí fue como duro. Le dejamos todo a Sara, todo muy listo, afortunadamente como te decía, ganamos tutela, Sara le llegaba el transporte, la movía a donde tenía que irse, tenía sus pañales, su yodora, sus cosas, sus suplementos. Mi papá también me preguntaba mucho, a la niña que le estamos haciendo las tutelas le ha ido bien, tenía todo, entonces no, vamos bien, y empezamos a saber cómo era el manejo de las tutelas y eso lo usamos a favor para niños más o personas más. Casi llegando a los 4 años de Sara, yo fui nuevamente al departamento porque tenía una reunión con la gobernación y de todo, seguía todavía en el ministerio, cuando me llama la tía y me dice, por favor, váyase urgente a la casa. Yo terminé esa reunión, si tú me preguntas yo qué dije, no me acuerdo, y si embalé al ministerio, pues no sé, pero al sol de hoy me he salvado. Y salí corriendo de la reunión, la mamá de Sara no me iba a dejar entrar, mi instinto fue, la empujé, ahí ahora sí entiendo cuando dicen que las mamás son leonas, y a veces no solamente eres mamá de sangre, sino también de corazón.
que era mi caso. Empujé a la señora, por favor, discúlpenme el sol de ahora. Sí, La empujé, entré y vi a la niña estaba temblando, la niña tenía fiebre. Digamos que yo podía reconocer eso porque soy tía de muchos sobrinos, entonces ya tenía conocimiento del tema y le dije, no, la niña está súper mal. Cuando cogí a la niña y yo sí vi que la niña decía, ay, 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 pues imagínate que la niña toda su parte de atrás no la habían cambiado y tenía como cuando tú te caes una escarapela en toda la espalda. Y yo decía, pero ¿por qué? Si aquí están las yodoras, aquí está la ropa. La niña totalmente descuidada. Cuando yo la toqué, yo dije, la niña está desnutrida. Cogí a la niña en el carro que tenía con la tía. A mí no me importó consecuencias de nada. Nos fuimos para la clínica cuando el médico me dijo, no, la niña está desnutrida, la niña está quemada, la niña hace mucho tiempo no la cambian, la niña tenía de todo. Se me salió el santanderiano, el ocañero, se me salió de todo. Creo que me volví la peor leona del mundo. Cogí a gritos a la mamá en la clínica, le pegué una sacudida. Se me borró el mundo. Total. Yo le decía, pero lo tiene todo. La tía dijo, es que yo en ese tiempo me enfermé. Fue cuando me avisaron que la niña estaba enferma. A la niña como cuando tú te quemas, que había que limpiarla. Una niña que depende 100% de su mamá. Mira, me senté en esa sala a llorar y yo decía, la responsabilidad de ser madres, porque mamá, yo le decía, yo creo que a veces vamos mucho a mirarnos y físicamente estamos aptas para ser mamás, pero no miramos emocionalmente, lo estamos. Y es ahí donde tenemos que entrar la responsabilidad de ser mamás. Y me senté y salió el médico y me dijo, le estamos colocando todo, la niña tiene un tema pulmonar bastante crónico, la humedad de sus orines, todo el tiempo que pasó, lo quemada que estaba, le dolió mucho, la tenemos sedada. Yo decía, no va a tener hijos, después de eso no va a tener hijos. O sea, este dolor que yo estoy sintiendo tan inmenso, que lo he sentido cuando mis sobrinos se enferman, pero aquí había un dolor de mamá terrible. Entonces yo le decía al doctor, pues haga lo que tenga que hacer y no se preocupe, porque era un régimen subsidiado. Yo le dije, no se preocupe, yo pago. Y el médico, pues ni siquiera se fijó en eso, pero el médico muy empático también lo hizo. Yo suspendí agendas, me olvidé de todo, duré un mes esperando, una semana esperando que Sara se rehabilitara y de todo. Fui y le compré otra muñeca porque sabía que le gustaban las muñecas, se la di ahí. Y ella todo el tiempo me escuchaba y era Maye, Maye, Maye. Y mira lo bonito, su voz nunca fue mi tía o la mamá, su voz todo el tiempo fui yo. Yo, porque si hay algo, lo genuino de los niños, Sí. el amor tan puro que dan, el agradecimiento sin necesidad de ver se siente, porque es que a veces no hay que ver todo porque los ojos del alma ante eso no hay nada, eso lo es todo. Entonces yo me quedaba con ella, llamaba y decía, por favor, recen. Me sentaba a rezar y decía, te tienes que salvar y de todo. Me llamaron del trabajo que necesitaba correr para el ministerio, me vine, le dije a la mamá, mire todo, a la tía, perdón, está todo pago, todo listo. Había salido un poco 8 días después de la crisis. Inicié un proceso legal en contra de la mamá, por todo el tema por descuido, por el tema de la desnutrición, de todo, la gobernación en ese momento me apoyó, hice todo, con la señora dije no quiero tener ningún contacto. Cuando llegué a Bogotá, llegué, cuando me llama la tía y me dice, Sara había salido, duró como una semana en su casa, estable, recibía comida, estaba feliz con sus 2 muñecas, le decían que pronto la iba a ver, entonces eso la motivaba y a mí me motivaba más cuando me mandaban los videos. Y a los 15 días, Sara tuvo una recaída. Pero lo que no te conté es que no solamente fue el descuido de la mamá, todo pasó porque la mamá se enamoró y la persona con la que estaba le dijo, pues yo la acepto a usted y a su hija que está sana, pero la otra que está así, aquí no me la traiga. No puedo creer. Como las decisiones de los adultos o el egoísmo de una persona que, o sea, es que es impresionante como el egoísmo, lo llamaría yo, de una persona que tiene una responsabilidad no decide asumirla. Nos quejamos y después vienen las culpas, pero es que lo que hay detrás de eso es la falta de responsabilidad frente a lo que yo tengo. Y es que cuando una persona con discapacidad está con otra persona que tiene sus facultades plenas, pues es dependiente, y esa dependencia a la persona que está al otro lado le da un grado de responsabilidad. Claro que en el corazón nadie manda, que no,
pero no puede uno ser a veces tan mala persona como para tener esa situación. Total. Entonces imagínate, sí, es duro decirlo, ¿no? Cuando las mamás, claro, que tienen derecho a hacer su vida como mujeres, porque también son madres, mujeres y de todo, pero para mí no coincido que nada sea por encima de un hijo. Yo creo que cuando uno es mamá o tiene un hijo, todo tiene que ser encima de ellos. todo. Pasó así, Sara tuvo una recaída que duró casi 3 meses en la clínica. En esos 3 meses hubo cambio de gobierno. Por empatía de las nuevas directrices salgo del Ministerio del Interior, me voy a otra entidad y nunca me desligué del tema de discapacidad. O sea, me desligué de mis funciones que tenía que hacer, pero la misma población cuando supo que salí y de todo, me escribían y me decían, usted es nuestra voz, siga defendiéndonos, la población la necesita. Y yo me sentía maravillosa, sentía como que un renacer esa que fuerza. tú no te imaginas, aparte de lo que me había pasado con Sara, sentir que la gente no solamente me quería por mi labor que estaba haciendo como profesional en una entidad, sino que había dejado huella con la población, que ellos mismos me reconocieran, porque ahora cualquiera es activista en un tema, Sí. cualquiera alza la mano en un tema, pero yo no tuve que hacerlo, porque a mí fue la misma gente que me reconoció para trabajar Y por que en ellos. tu propósito te lo encontraste, entonces te encontraste con eso, esa epifanía linda de amor propio que comienzas a generar con Sara, ese proceso de lo que comienzas a construir con Sara, ese luchar por los derechos desde la habilidad que tienes dentro de tu profesionalismo como abogada y defendiendo los derechos para que ella pudiese tener todo en ese caso. Bueno, después de esto entonces ella recae, ella va a... me dices que esa semana estuvo bien en casa. De esa semana estuve en casa, de ahí ella tuvo la crisis, que es lo que te digo, que duró 3 meses internada, los 3 meses que pasó de todo, salí del ministerio, a los 2 meses ingresé a una nueva entidad en un tema totalmente diferente y también fue bonito y bendecido porque me encontré con un equipo de trabajo maravilloso, que les mando saludos, que amo mucho, y yo les hablaba, les decía, miren, yo venía trabajando en ese tema de discapacidad, le cogí una pasión y todo el tema. Sara se recuperó, digamos que sus pulmoncitos empezaron a marchar bien. Tengo un primo que me regalaba los sueros para enviarle a mi familia, también me empezó a apoyar frente a ese tema. Ya a Sara le estaban haciendo terapias, tenía su espaldita cero de quemaduras, yo le estaba comprando todas las cremas y de todo. Y llegó una hora invernal, te estoy hablando como después de ese suceso, te estoy hablando como casi un año después, entrando Sara a sus 5 años. No pude ir a festejar los 5 años, pero yo mandé todo para que se lo hicieran, me mandaron las fotos. Y lastimosamente cuando la tía la iba a llevar, llovió súper duro y la niña se mojó. Entonces la mamá dijo, la tía dijo, ojalá no le pase nada. La tía estuvo pendiente, no sé qué. A los 8 días de esa lluvia que le cayó, la tía me llama, me dice, Sara está muy grave. Y yo le dije, no, pero usted me había dicho que la lluvia no le había hecho nada. Me dijo, no, es que la lluvia no se manifestó ahí. Pero la mamá la estaba empezando a sacar de noche, a la niña le han caído más lluvias y Sara venía de todo un proceso de casi, te estoy hablando desde los 2 años hasta llegar a los 5 con todo un tema, más todo, ellos son más sensibles cuando tienen otro tipo de enfermedades y de todo. Y yo le dije, pero llévela a la clínica. La llevaron a la clínica cuando el médico dijo, no, vamos a hacerle una serie de exámenes. No, es algo leve, se puede recuperar en la casa, vamos a hacer eso. Bueno, la regresaron. Oh, sorpresa, que el esposo, el señor con el que salía el compañero de la mamá de Sara, cumplió años y a la señora le pareció muy bien llevarse a la niña toda la noche a la intemperie, que recibiera frío, sin cambiarla, mala humedad del pañal y todo, la niña y de todo, y Sara recae. Cuando me llama la tía y me dice, no, Sara está muy mal. Yo cogí un avión y me fui. Cuando yo llegué, Sara estaba súper mal. Yo le dije a mi equipo de trabajo, por favor, cúbranme, voy a pasar un tema de calamidad, me tengo que ir. Y la visité. Bueno, me fui, la saludé cuando el médico me dijo, está muy grave la niña, ella no puede tener estos episodios y de todo. La entubaron, le hicieron de todo. Yo me pegué al Divino Niño, que soy muy devota, y le decía, Divino Niño, por favor. Y la tía me dijo,
¿usted no cree que es mejor que Sara? Dejémoslo en manos de Dios porque no se sabe qué es mejor, la vida que tiene así o que ella descanse en las manos del Señor. Y yo me quedé diciendo, tiene toda la verdad, pero no lo puedo aceptar. Me llamaron del trabajo que no me podían cubrir más, me vine y yo venía en ese avión atacada, llorando. Yo decía, divino niño, puede que sí, pero uno nunca quiere aceptar la pérdida de alguien que uno quiere, sin saber que esa puede ser hasta la mejor vida. Llegué, le comenté a mi equipo de trabajo, tengo esto, la niña está muy enferma. Ellos me apoyaron emocionalmente, me dijeron si hay que recursos, lo que sea. Yo le dije, no, afortunadamente en este momento lo puedo hacer, lo hagamos. Eso, Felipe, fue un lunes. Sara se volvió a grabar el martes, ya estaba terrible el miércoles. Y eso que yo decía, no, Dios mío, no puede ser. Miércoles 3 de la mañana. Me llama la tía, ay, no se me quiebra la voz. Me llama la tía y me dice, Sara murió. Pero así. Y yo, ¿Sara murió? ¿Cómo que Sara murió? Yo me levanté de la cama y decía, no me puede usted decir que Sara murió. Me dijo, sí, mira, yo quedé en esa cama fría. Yo me bañé, no le dije nada a mi familia, me fui a trabajar y cuando llegué le dije a mi equipo de trabajo, se me acaba de morir mi hija. Ellos me abrazaron y todo, yo seguí trabajando, pero en mi mente lo sabía, pero me estaba haciendo la loca. Cuando la tía me llama y me dice, señora May, es que Sara sí murió, yo tiré ese computador y yo decía, no puede ser posible. Y me dijo, y sus últimas palabras fueron, gracias Maye, me morí. La verdad, creo que es de lo más duro que me ha pasado en la vida. Y yo decía, sus palabras no fueron gracias tía, ni gracias mamá, sino gracias, fueron gracias Maye con sus 2 muñecas. Las muñecas que yo le di, las abrazó y hasta ahí fue la vida de Sara. La tía me llamó y me dice, señora Maye, no tenemos para el entierro, para todo. Yo le dije, no hay ningún problema. Mi equipo de trabajo me dice, ¿necesitas algo? Yo le dije, no, afortunadamente, en ese tiempo tenía los recursos, envié todo, le dije, por favor, hágale una misa muy bonita, el cajón blanco más lindo que pueda encontrar. Y la señora todo me mandaba videos, desde que estaba escogiendo el cajón. Hay gente de mi familia que me decía, porque está de luto, porque ni siquiera lo sabían. Hay gente que me juzgó de mi propia familia, amigos que me decían, ¿esta vieja qué? ¿Qué es? Porque yo coloqué que estaba de luto. Mi gente cercana sí sabía el dolor que yo sentía. Y yo le decía, ¿y quién? Bueno, alguien me dijo, es que uno no puede querer a alguien que no... Yo le dije, no, es que uno sí puede querer tanto a alguien, así no lleve su sangre. Es que el amor se manifiesta de diferentes formas. Yo le dije, y aquí sea aprovechar el espacio, un aplauso para las madres adoptivas, las madres de corazón. Eso tiene mucha, eso es algo muy bonito, es lo más lindo que uno puede dar. Y yo creo que después del amor de Dios, el amor y la empatía lo es todo en la vida. Si eso lo tuviéramos, el mundo sería otro. Enterramos a Sara, me hicieron la transmisión en vivo de cuando la estaban enterrando, la enterraron con las 2 muñecas, con el vestido que yo le había comprado el primero, todavía le quedaba bueno. Y cuando la mamá fue, yo no pude viajar al entierro lastimosamente por temas laborales, me tocó todo, como te decía, viéndolo por videos, bendita la tecnología que puede hacer eso. Algo cercano. Algo cercano. Y cuando el padre estaba hablando en la misa, decía, la mamá de Sara fue tal persona. Y estando la mamá al lado de él. Y la señora lo miraba con la cara abajo y me decía, y empezó a hablar de todo eso, que no solamente es el papel, el rol de llevar un hijo en el vientre. O sea, el padre le dio el sermón a la señora, creo que dijo lo que yo quería decir y la tía lo decía. Y en ese momento el padre le dijo, Sara, despídete de tu mamá. Entonces la señora miró, pero realmente le pusieron, fue en mi cámara, y yo vi cuando el cajón bajaba
y yo también me despedí de ella. Y fue, creo que después de haber perdido a dos personas muy importantes en mi vida, que fueron mis abuelos paternos y mi abuela materna, el dolor más duro que he sentido es ese. Yo ese día no quería que nadie me hablara, no quería nada. Se enterró a Sara, la tía me dijo muchas gracias, me dijo no se olvide de mí, yo le dije no, tranquila. Y me fui a caminar y miraba el techo y yo decía, ya estás. Y ahí me acordé lo que me dijo la tía, creo que ahí está más tranquila. No pude dormir y esa noche yo estaba súper intranquila, tomaba leche caliente, yo decía necesito dormir porque tengo cosas que hacer, trabajo y de todo. Y soñé con Sara y Sara me dijo no me llores porque aquí estoy más tranquila y la vi caminando, la vi corriendo. Yo le dije aquí con Dios estoy en mejor vida y fue cuando lo entendí todo. Ahí ya no le pregunté a Dios por qué, porque el por qué ya estaba. La respuesta ya estaba. Entonces, Felipe, te puedo decir que tengo ese ángel maravilloso en el cielo que se llama Sara y creo que nadie sabe por qué el nombre Sara para mí es tan importante. Tengo mucha empatía con ese tema. Jamás le pondría a una hija mía el nombre de Sara porque ya tuve una hija que se llamaba Sara. Nadie, solo que si llego a tener hijos, le contaré que tienen una hermana, un ángel en el cielo, es mi Sara, es mi angelito. Y desde ahí cambié. Yo decía entre mí no voy a ser mamá porque esto es una cosa muy dura. Hoy en día he cambiado, pero bueno. Y desde ahí, en nombre de Sara, empecé a seguir apoyando. Y oh sorpresa, que la vida vuelve y me enfrenta a una segunda situación. Mi hermana menor queda embarazada. Maravilloso, ya mi hermana mayor nos había dado la primera sobrina y yo empecé a trabajar fuertemente por el tema de discapacidad, te lo voy a resumir rápidamente. Mi hermana tenía entre 4 o al 5.º mes, le dio una preeclampsia severa con algo que se llama el síndrome de HELP. Nace mi sobrino que es neumesino y mi sobrino que es un milagro de vida porque en Ocaña no se tiene todo el tema médico y de todo para este tipo, correr con una ambulancia, a mi papá le habían dicho que mi hermana se podía morir, que no había, yo también detrás de teléfono, o sea, las situaciones de la vida siempre me ha tocado detrás de una pantalla, de un teléfono. Mi hermana iba más de otro mundo que de este, buscamos una UCI en Cúcuta de animación, nos decían que el bebé era un niño, que no iba a nacer, y mi papá decía, y una enfermera decía, solo Dios lo sabe. Nació, le hicieron la cirugía, la cesárea a mi hermana súper grave. Nació mi sobrino, creo que entrando al 5.º mes, una cosita chiquitica. El primero que la vio fue mi papá. Él alcanzó a llorar y mi papá dijo, este es el grito de la vida. Le pusimos Cristóbal y Cristóbal se empezó a recuperar. Y con el tiempo nos dimos cuenta que Cristóbal, tras todo el proceso que le pasó, tuvo desprendimiento de retina y no ve por el ojo izquierdo. Yo, en el tema de discapacidad, me tocaba con mi alrededor, pero ahora lo sentía cerca. Claro, y aquí sí hay un vínculo, volvemos al punto, decían, si no es sangre, no siente. Exacto. Bueno, al final de cuentas, el amor se manifiesta de muchas formas y lo que tú puedes comenzar a sentir es único. La gente dice, no, es que yo no sé por qué se apega tanto o porque es que cada persona siente distinto y la forma en cómo se integra por una causa puede darle todo alrededor de descubrir el amor, que fue lo que te pasó con Sara. Tú encuentras en Sara esa conexión desde el primer momento y entre más pasaba el tiempo alrededor de poderle dar ese bienestar que tú ya habías sido premiada en la vida con lo que tenías, te conectó con ella. Y comenzar esa intensidad de amar hasta ese punto también de sentir el dolor de la pérdida fue quizás el punto de mostrarle a muchas otras personas que te rodean incluso que se puede amar intensamente sin necesidad de tener un vínculo sanguíneo. Y ahora bien, lo que te comienza a mostrar la vida en ese camino de propósito con tu sobrino, con Cristóbal, también da esa, oiga, hay algo que me está llamando a cumplir una misión en este mundo. Total. Mi sobrino es un milagro de vida. Mira, yo era una cosita así de chiquita. Mi hermana, una guerrera,
y un aplauso para esas mujeres guerreras que se afrontan a tantas cosas y nace Cristóbal, que siempre le hemos dicho que es un milagro de vida porque médicamente no había nada que hacer, pero el poder de Dios lo puede todo. Nace Cristóbal y para nosotros fue la bendición más grande del mundo porque teníamos sobrinas, nace nuestro primer niño, mi hermana se salva después de haber estado visitando a San Pedro y volviendo nuevamente porque también es otro milagro de vida. Y es admirable ese rol de madres, lo vuelvo y te digo, la distinción es muy grande de mamás a madres. Y nace Cristóbal a enseñarnos esto, que nada más fuerte que el poder de Dios. Y empezó a crecer, obviamente yo ya sabía del tema y a uno le da duro, mi familia no lo aceptaba, lo sabía pero no lo aceptaba. Yo decía, bueno, afortunadamente pues Cristóbal tiene una familia con más medios, entonces no lo va a sentir mucho, aunque sí lo sentimos hoy en día por todas las barreras que hay. Y nace Cristóbal como milagro de vida para enseñarnos dos cosas, que después el poder de Dios es inmenso y que cuando tú tienes un destino, en esta vida lo tienes. Hoy Cristóbal es un niño maravilloso que tiene baja visión. Nos ha tocado duro por el tema de las barreras que tiene la población con discapacidad, en el tema de la inclusión educativa, con todo el tema de salud. Y aquí está. Entonces está mi Sara, sale Cristóbal, que hoy lo tenemos y es inspirador y felicito a esas madres también cuidadoras y felicito a mi sobrino porque él me ha dado también ese impulso. Y yo le decía a mi hermana, voy a hacer una promesa que de aquí en adelante todo lo que haga por el tema de discapacidad va a ser para honrar a Sara, para honrar a mi sobrino. Y desde ahí empecé a hacer las cosas aún con más amor. Y hoy en día, sin recursos de nada, porque todo lo hago por mí, por la salud de mi sobrino, que cada día esté mejor y su único ojito sea su fuerza. Es un niño súper inteligente, es un mono hermoso, grandísimo, divino, que le encanta estudiar, hace su esfuerzo. Apenas él está reconociéndose en el tema de discapacidad. Mi familia también. Mi hermana estudia psicología y está súper metida en ese tema de la población con discapacidad, porque para ella también su hijo tiene un propósito, ¿no? Claro. Desde su Claro, profesión. es que se vinculan con un mismo propósito y es un propósito en común por otros, que es lo más bonito quizás de uno describir alrededor de la vida, qué quiere hacer, por qué quiere impactar al mundo, qué está dispuesto a sacrificar uno y hacer por los demás y cómo el mundo le retribuye eso, porque aquí no es solo de retribución económica, es la retribución que hay alrededor de estas historias tan bonitas de estos protagonistas que son Sara y Cristóbal. Yo digo que los protagonistas de hoy de nuestro podcast son Sara y Cristóbal. Son Sara y Cristóbal. Porque son la voz que está mostrando que necesitamos un mundo que no solamente se hable de inclusión. Y cuando hablábamos de pronto un poco detrás de cámaras preparando este podcast, tú me decías que esto no es solo inclusión, que no es hablar de inclusión, que no se dice personas en condición de discapacidad. Yo creo que también el podcast sirva para educar un poquito, porque cuando empiezas a meterte y a llenarte haciendo una banderada de la población con discapacidad, creo que también es justo que la gente sepa un poco más. Mira, yo me he considerado yo le he dicho en las charlas que voy, le digo, hagamos una revolución frente al tema. Lamentablemente hablar tanto de inclusión está generando exclusión, porque realmente, independientemente sea comunidad LGTBI, sea población con discapacidad, seamos víctimas, ante todo somos seres humanos. Y aquí lo que tenemos es que reconocer que tenemos derechos y frente a lo que sea solo somos personas y todas las personas merecemos respeto. Acá hay que saber entender, claro, pero no hay que sacar una bandera aparte, no hay que poner un montón de banderas. Yo siempre he dicho, y creo que esto a veces genera recelo en la gente, la bandera de Colombia compone todo, porque eso es la bandera de Colombia. Lo que tenemos es que se nos garanticen nuestros derechos, que se nos respeten, porque si tú vas a interponer una tutela, pues la tutela te va a garantizar los derechos que tienes tú, que tienen todos, que tenemos todos. Entonces no me gusta hablar tanto de inclusión y yo creo que
ahí hay una división, hay gente que le gusta hacerlo, en mi caso no lo hago, y estamos trabajando con una población de discapacidad que tampoco quiere eso. Realmente lo que la población con discapacidad que se dice, porque es que no hay situación, no hay condición de nada, es que a nosotros nada nos condiciona. La única discapacidad que hay la tenemos aquí. Sí, esa es enorme. No hay nada más. No. La misma población con discapacidad nos ha enseñado que lo único que se necesita es que no Fuerza, tengamos voluntad, barreras, yo digo, y que el querer, Sí. el amor por salir adelante, que no hayan barreras, digamos, en este espacio, que todo sea accesible para que una persona con discapacidad visual en su silla de ruedas y todo lo pueda hacer. Y a la población con discapacidad hay que llamarlas por su nombre. Yo simplemente reconozco su discapacidad para hacerle su entorno mejor, pero si llega una persona, es su nombre, ¿sí? Es el Claro, nombre que tiene, claro, ese es y el tiene reconocimiento. unas particularidades, por ejemplo, mi seña es para las personas con discapacidad auditiva. Ok. Mi seña, y yo aprendí esto, que la gente tenía que ser parte de eso, porque el hecho de que yo no pueda ver, pero pueda sentir a través del tacto, ya me hace una persona que puede comunicarse. Exactamente. El hecho de que yo no me pueda, y que tenga movilidad reducida, también me hace que pueda pertenecer. Entonces, quizás sacarnos un poco la idea de condición y comenzar Sí. a ser partícipes de también nosotros disponer esos espacios para que la gente con esas capacidades, como dice, capacidades especiales, no, con Con su capacidad. Con su capacidad, exactamente. Es que no hay nadie, o sea, hay momentos especiales. A mí no me gusta decir que, ay, esa persona es especial. Pues somos especiales para alguien, pero no por ciertas cosas somos especiales. No hay, digamos que la población con discapacidad, lo único que pide a gritos en estos momentos es oportunidad. Que les dé la herramienta, que si quieren ir a estudiar se les garantice esa inclusión educativa, que si están preparados se les garantiza esa inclusión laboral. Créeme que son aún más agradecidos para trabajar y súper comprometidos para hacerlo. Que si necesitan un tratamiento por algunos temas de salud, no se les dé la prioridad, pero se les adelante lo que se necesita, porque no es que porque tengo discapacidad todo tenga que ser prioritario y de todo. No, pero de todas formas sí hay una situación donde quizás no le puedes demorar lo mismo, como pasa en el triage, o como pasa que si vienes es porque te necesitas porque ya. puede empeorar su claro, situación claro. de vida y de todo. Entonces yo creo que el llamado de la población con discapacidad, y yo siempre se los he dicho, es salgamos un poquito de sentirnos victimarios de cómo estamos y empezamos a tener un rol con más fuerza, demostremos esa capacidad que tienen interna, lo que yo siempre lo he dicho y suena así, donde Dios quita pone. Ajá. Entonces Dios les ha dado una fuerza mejor. Entonces, ¿qué es lo que pide? Y es un llamado a las entidades nacionales, territoriales, es hagamos proyectos productivos, démosle la oportunidad. Si tú ayudas a una persona con discapacidad, ayudas a toda una familia, ayudas a una persona que sea independiente, que sea autónoma, y empezamos a mejorar un poquito ese entorno. Yo creo que mi llamado siempre va a ser ese, y eso es lo que vengo trabajando en territorio, empezar a decirle a las entidades públicas, a las entidades privadas, vengan, incorporemos a la población con discapacidad que necesitan. Digamos, si les dieron un curso de panadería, pues démosle los medios para que monten su panadería. Total, y es que hablamos en uno de los podcasts con un empresario que nos decía, si viene el difícil acceso para poder educarse para los emprendedores, el difícil acceso al financiamiento, ya es un problema. Ahora pensemos en que también es un problema que no solo es el difícil acceso para las personas que dentro del estándar, como dirían, son normales, sino es que el problema es para todos. Y pues súmale ese peso encima que tiene una persona con discapacidad, que tiene que lidiar con que tiene una barrera ya de plano. Entonces mi barrera puede ser alrededor de los tipos de discapacidad que existen, porque tú me decías, hay tipos de discapacidad. Entonces a la gente le dicen el sordito, el mudito, la cieguita, el cieguito, el paralítico, el inválido. Esos nombres que son muchas veces ofensivos no son la manera correcta de dirigirse a una persona con discapacidad, porque hay diferentes tipos de discapacidad. Sí, hay diferentes tipos de discapacidad. Está la discapacidad física, la discapacidad múltiple, la capacidad intelectual, la discapacidad mental, la cognitiva. Están las personas talla baja,
Digamos que cabe mencionar que tenemos a las personas cuidadoras, que son esas personas que están detrás de ese apoyo para la población con discapacidad. Entonces hay que empezar a reconocer eso. Y lo que te digo, hay que saberlo para poderles generar el entorno. Es que si estuviéramos, y hay países, créeme que me he dado la oportunidad de ir a países para mirar el tema de accesibilidad. Si una persona con discapacidad tiene la rampa, se pueda montar al bus, que si está en Transmilenio pueda escuchar las rutas y todo. Si tiene todo 100% garantizado en su entorno, la discapacidad no se siente. Si empezamos a tomar conciencia que la lengua de señas es necesaria porque es un medio de comunicación, estamos trabajando para que sea parte de las escuelas, de las universidades, porque es un medio de comunicación que tiene la población con discapacidad. Entonces yo creo que cuando a la población su entorno está bien, nosotros no tendríamos que estar hablando tanto de la población con discapacidad, sino realmente de lo capaz que es cada persona y no hablaríamos de barreras. Entonces, en ese es el proceso que vamos de seguir trabajando. Ha sido difícil porque avanzamos, retrocedemos, retrocedemos. Hay mismas personas con discapacidad que tienen liderazgo frente al tema y lo manejan a beneficio propio y no frente al tema de la población. Nos quedamos esperando resultados del Ministerio de la Igualdad. Muchas entidades que de pronto pueden mejorar ese tema, pero no se ha hecho, pero seguimos construyendo, por lo menos seguimos enseñándole a la gente de salgámonos de ese papel de que tengo una discapacidad, sino que empezamos a mostrar la capacidad. En un municipio que es bastante incluyente y de los que mejor manejan el tema de discapacidad es Tunja. Tienen una coordinación de discapacidad y siempre que me han invitado, ellos tienen una semana de discapacidad, ellos tienen un lema que decía, quitémosle el dis a la discapacidad. Entonces, claro, ese tipo de mensajes es lo que tenemos que empezar a mover. Salir un poquito de que tenemos una deuda histórica con la población con discapacidad, la discapacidad es un tema vulnerable, somos víctimas. No, aquí lo que tenemos que empezar tenemos, como lo habíamos hablado al principio, tenemos normas, tenemos un tema de inclusión educativa muy bien elaborada que necesitamos que se haga visible en las entidades educativas. Estoy hablando de primaria, bachillerato, universidad. Lo vivo con mi sobrino, que lo he tenido que cambiar en menos de 2 años de más de 3 colegios porque los profesores no se han tomado la tarea de revisar el tema. Y acuérdate que ya no es como antes, que habían las instituciones solo para la gente con discapacidad. No, ahora un niño con discapacidad puede ir a cualquier colegio y se le debe garantizar la educación, obviamente con los ajustes que se requiere para que lo pueda hacer, porque no es lo mismo si un niño que está estudiando con discapacidad visual, un niño que tiene discapacidad física, sí, entonces hay que hacerlo. Tenemos todo. Colombia tiene una legislación maravillosa frente al tema de discapacidad, pero en papel. Yo digo que ahí el tema y la palabra clave es reconocer. Y digo reconocer para hacer. Exacto. Es que yo digo siempre que nadie es más que nadie, ni menos que nadie. Somos realmente diferentes y eso es lo que nos hace especiales. En el momento que nosotros encontramos que al ser diferentes tenemos puntos en común, es ahí donde podemos como sociedad construir algo. Que si estuviéramos solamente pensando en que todo el mundo debería tener un estándar alrededor del bienestar, de su forma de comunicar, de su color de piel, de su orientación sexual, si nos dedicáramos solo a pensar que todos fueran un estándar, no podríamos reconocer la capacidad que tenemos las personas de ser diferentes y que eso nos haga especiales sin lastimar a otros, sin pasar por encima de otros. Yo quisiera hacerte un par de preguntas y la primera pregunta es, ¿qué le dirías tú a esas personas que todavía no han identificado o todavía están muy retrógradas en entender que las personas no son menos alrededor de la discapacidad? Yo pienso que más que reconocer a una persona con discapacidad, tenemos que empezar a tener respeto por el otro, amor por el otro. Al final, ante Dios todos somos iguales, pero cuando nos enfrentemos a una persona con discapacidad, veámosle qué hay detrás de esa persona.
y eso nos va a empezar a enseñarnos a ser más empáticos, porque es tan fácil cuando a veces juzgamos y no miramos, pero tú no sabes si así nos toca duro tras lo Y si que te va a tocar a ti. si te va a tocar a ti, tras lo que tiene que pasar en el día a día. Una persona con discapacidad es aún más duro. Si tú me hablas de una persona con discapacidad visual, sus incertidumbres todos los días, ¿en qué se va a enfrentar? Si pasamos este puente, si allá hay una lámina que le atropiece, de todo. Entonces yo pienso que cuando vamos a una persona con discapacidad, tratémosla con el mismo respeto que podamos tratar a cualquier persona. Eso es lo que está buscando la población con discapacidad, que se trate con la misma igualdad que somos todos, porque es que esto al final son etiquetas, pero todos somos seres humanos, Tal cual. todos tenemos los mismos derechos. Entonces empezamos a ponernos etiquetas absurdas, que digo yo, porque si estamos aquí grabando y pasa una persona con discapacidad y nosotros vemos que allá hay algo que no le permite, ¿qué nos paramos a hacer? Quitársela para que siga. Claro. Pero su tema de discapacidad no le suma ni le resta. Simplemente su entorno no estaba ajustado para ella. Claro. Pero ya. Y si yo le pregunto cómo se llama, me va a decir, se llama Ana. Pues, señora Ana, Sí. ya puede pasar. Listo, ya no hay más. Entonces es como eso, es el reconocimiento de que se podemos ser empáticos y ayudarles en el entorno, lo podemos hacer. Si estamos en la calle, ser un poco solidarios. Para una persona con discapacidad salir a la calle creo que es el reto más grande que tiene en el día a día. Entonces yo creo que es eso, bajémosle un poco las etiquetas, hablo de todos los grupos poblacionales, tratémoslas, vuelvo y lo digo, desde el respeto de su dignidad, de lo que representa y con empatía. Puede que a mí algo no me parezca, pero si somos empáticos, de pronto mejoramos el día para esa persona o muchas cosas más. Yo creo que es como eso, bajarle las etiquetas, ayudar todos los días a crecer a la población, pero no nos quedemos con su discapacidad, sino qué hay detrás de esa persona. Me encanta, me encanta. Bueno, el tiempo es limitado, este tema es genial. Realmente este espacio que hemos creado hoy, donde los protagonistas son Sara y Cristóbal, creo que son los protagonistas más importantes de esta historia tan bonita. Maye, gracias de verdad por compartirnos la historia, el espacio y sobre todo por compartirnos esa capacidad que puede tener una persona de encontrar su propósito en lo que para muchos puede derrumbar su vida. Porque fue lo que te marcó en ese proceso y en ese camino. Encontrar el propósito para ti fue estrellarte con una realidad que te doliera y que sufrieras una partida, que te enamoraras y el corazón se te rompiera, pero pudieses entender y asumir y pasar un duelo por una situación tan difícil, que fue la semillita que sembró esto que haces hoy en día y que te mueve y que hace que te muevas y sigas trabajando por lo que trabajas. A mis hijos, tengo un hermoso hijo en Tuluá, un hermoso hijo en Boyacá, un hermoso hijo acá en Bogotá, tengo como 50 hijos. Esto es para ellos, para marcar la diferencia. A mi población con discapacidad le mando un súper abrazo de los diferentes departamentos que nos van a ver después de esta hermosa entrevista y agradecerte a ti que te guste este tema lo que quiero concluir con esto es que brindemos amor, brindemos empatía, cero etiquetas, respetémonos unos con otros y un llamado a las entidades públicas a que le demos oportunidad a la población con discapacidad para demostrar su capacidad. Así es, para demostrar su capacidad, reconocer es ser. Quejarse no cuesta nada, pero hacer algo por cambiar la vida, eso sí que cuesta, y esto fue lo que vivimos alrededor de la historia de hoy. Una historia donde pudimos entender que nadie es más que nadie, que el amor es esa fuerza interior que nos mueve y que es capaz de hacer algo por cambiar nuestra vida. Que quejarse no cuesta nada, pero hacer algo por cambiarla, eso sí que duele, pero es más fácil cuando lo haces desde el reconocimiento, desde la empatía y sobre todo desde el ser. Recuerden que ayer ya pasó, que mañana no ha llegado, que es hoy, que es ahora, que están en el mejor momento de sus vidas. Soy Felipe Buitrago y esto es La Quejambritis Podcast. No se olviden suscribirse a mi canal y si quieren participar en La Quejambritis Podcast, pueden escribirnos a quejambritis@felipebuitrago.com. Nos vemos en un próximo episodio. Muchísimas gracias. Chao, chao. Quejarse no cuesta nada.